Vamos a ver la unidad, en este video vamos a ver la unidad 3, que la llamamos complejos o compuestos de coordinación. Vamos a ver qué son estos compuestos de coordinación y la importancia que tienen tanto en la naturaleza como en la industria y sus distintas aplicaciones. Un complejo o un compuesto complejo metálico son especies químicas formadas por un ion metálico central que se une a distintas moléculas o a otros iones que se conocen con el nombre de ligandos, y estos rodean a este metal central y forman un complejo metálico o simplemente un complejo. Uno de los precursores en este tema fue Alfred Werner, y después continuaron otros investigadores contribuyendo al desarrollo de la química de complejos y de sus particularidades. En la naturaleza encontramos varios de estos compuestos complejos que tienen una importancia muy grande. Vamos a ver, por ejemplo, este caso es la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es la responsable del transporte de los oxígenos en la sangre. Ustedes saben también que hay momentos en el año, sobre todo en invierno, cuando uno empieza a usar la calefacción, que se hace una alerta, sobre todo son campañas televisivas o radiales o por las redes sociales que nos alertan sobre la precaución que tenemos que tener a la hora de encender estufas, que no estén bien ventilados los ambientes o que las estufas no tengan todas las condiciones de seguridad para funcionar, porque es muy común la intoxicación por monóxido de carbono cuando no hay una combustión completa del combustible que se esté utilizando para calefaccionar. ¿Esto por qué ocurre? Porque la molécula de hemoglobina, que tiene la función de transportar el oxígeno en la sangre, confunde la molécula de monóxido de carbono, que tiene además una afinidad muy grande como ligando al metal central, que es el hierro, y al complejo de la hemoglobina, sobre todo al complejo hemo, y entonces lo que ocurre es que esa afinidad hace que el monóxido de carbono desplace la posibilidad de que el oxígeno se una, y entonces se produce una intoxicación en el organismo que en algunos casos llega a la muerte. Entonces, cuando ustedes escuchen ese problema que suele reportarse en la época invernal y se dan consejos, es eso lo que está ocurriendo. Se van a acordar de que es un complejo. La otra estructura muy importante en la naturaleza es la clorofila. La clorofila en todas las plantas que hacen fotosíntesis nos permiten, les confiere ese color característico verde o tonalidades verdosas de la vegetación. Eso es porque este complejo tiene la particularidad de absorber ciertas longitudes de onda y de reflejar la longitud de onda que corresponde a los verdes, es decir, entre los 500 y los 570 nanómetros de longitud de onda. Entonces, por eso vemos en la vegetación ese color verde tan característico. Eso también está ocasionado por un compuesto de coordinación o un complejo. Entonces vemos ya que en dos cuestiones muy básicas para nosotros, los complejos tienen un papel fundamental, que es, por un lado, el traslado del oxígeno en la sangre, y por otro lado, la característica de los vegetales que tienen clorofila. Bueno, eso era como una cuestión más anecdótica para que ustedes vean la importancia de estos compuestos, y ahora vamos a ver de manera más profunda de qué se tratan estos compuestos, qué tipo de especies químicas son, cuáles son sus características, qué tipo de enlace tienen,
a qué se le llama o quiénes pueden ser el metal central y qué tipos de ligandos o cuáles pueden ser los ligandos que se unen a ese metal central. Y también, bueno, qué se conoce como número de coordinación y por qué este número puede ser importante. Y finalmente la nomenclatura, cómo los vamos a nombrar, cómo los vamos a identificar a cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces por el tipo de especie química que interviene en un compuesto de coordinación. Hay dos tipos de especies químicas. Las bases de Lewis, que son una especie química capaz de ceder electrones, y por otro lado los ácidos de Lewis, que son capaces de aceptar electrones. Entonces estas dos especies son las que conforman los compuestos de coordinación. Ahora vamos a ver qué papel juega cada uno. Por otro lado, ¿cuál es el tipo de enlace que se produce entre el metal central y estas moléculas o iones que se conocen como ligandos? Bueno, nosotros siempre decimos que es un enlace covalente coordinado, dativo. ¿Por qué? Porque hay un par de electrones que tiene el ligando, o a veces más de un par de electrones, para poder compartir o aportarle a el metal central, donde alojándose en los orbitales vacíos y que tengan baja energía del metal central. Entonces es muy importante saber que tenemos este tipo de enlace covalente coordinado en los compuestos de coordinación o complejos. Bueno, vamos a ver quiénes pueden ser los metales centrales o quién puede ocupar el lugar de metal central. En general decimos que los metales centrales pueden ser los metales de transición. Fundamentalmente hay metales de transición que son más populares dentro de los complejos, y algunos pueden ser el cobre, el cobalto, el níquel, el molibdeno, el vanadio, el rodio. Estos últimos fundamentalmente en la industria de los catalizadores, para poder agilizar o mejorar la cinética de las reacciones químicas en los reactores. Los metales de transición son muy conocidos sobre todo por la capacidad de formar aleaciones, como por ejemplo en el caso del latón, el bronce, el acero, los distintos materiales para joyería y también para, por ejemplo, el estaño de soldadura en los circuitos electrónicos, que es tan común. Entonces, en esos casos, esa es la utilidad que nosotros encontramos generalmente de los metales de transición. Y la particularidad que tienen es que las subcapas D y F están semillenas. Entonces, estos metales de transición tienen, por una parte, una capacidad de formar aleaciones y conferir distintas particularidades a estos compuestos o a estas aleaciones de acuerdo a las necesidades que se buscan suplir o desempeñar con ese material. Por otro lado, tienen la particularidad de tener las subcapas D y F semillenas, electrones libres y deslocalizados. También forman coloraciones particulares, y eso es muy llamativo en los metales de transición. Pueden formar compuestos paramagnéticos, son muy utilizados en la actividad catalítica, como decíamos anteriormente, pero a nosotros lo que más nos interesa es que tienen una marcada tendencia a formar estos iones complejos, fundamentalmente por el espacio que generan para poder aceptar los pares de electrones que ofrecen los ligandos. Entonces, como metal central, vamos a tener generalmente un metal de transición con orbitales vacíos para aceptar pares de electrones, y por lo tanto van a actuar como si fueran un ácido de Lewis. ¿Qué es el ligando? ¿Quiénes pueden ser ligandos? ¿Qué tipos de ligandos tenemos? ¿Cuáles nos vamos a encontrar?
Los ligandos son moléculas o iones que rodean al metal central en este ion complejo y que decimos generalmente que se coordinan con el metal o se coordinan al metal central. Son aniones o moléculas y tienen pares de electrones libres que puedan compartir. Fíjense acá que tienen algunos ejemplos de ligandos, el amoníaco, el agua, el monóxido de carbono, y estos actúan como ligandos cuando pueden ceder o compartir un par de electrones con el átomo central. En el caso del nitrógeno, uno, en el oxígeno también, en el carbono, del monóxido de carbono, hay un par de electrones para compartir. En este caso del ejemplo, que es un compuesto de cobalto, cuyo metal central es el cobalto, fíjense que el átomo de nitrógeno en el ligando de amoníaco es el átomo donador. Es el átomo que se une directamente al metal central. Los ligandos se pueden enlazar al metal central a través de un solo átomo, y en este caso se los conoce como monodentados, o a través de más de un átomo donador, y en este caso se los conoce como polidentados. Pueden ser bidentados, es decir, que hay dos pares de electrones para compartir, tridentados, porque tienen tres pares de electrones para compartir, y así sucesivamente en cuatridentados, quincuadentados, sexadentados y demás. A estos ligandos polidentados se los conoce como quelatos, o agentes quelantes también lo pueden encontrar, y esa idea viene de una palabra griega que es quele y significa garra, es porque es como que los quelatos ligandos polidentados o quelatos tienden a formar como una garra al metal central del compuesto complejo, o coordinado, perdón. Aquí tienen un ejemplo de quelato. Fíjense que en el caso que tienen como ejemplo el ion tricetilendiamino cobalto 3, hay un metal central que es el cobalto y recibe tres pares de electrones de la etilendiamina. Entonces, esta etilendiamina es un compuesto polidentado, en este caso bidentado, y tiene dos pares de electrones para poder compartir con el cobalto. Y lo recibe en tres pares de electrones y entonces lo toma, ven, como si fuera una garra. Tienen otros ejemplos, enseguida vamos a ver varios más, pero por ejemplo otro es el ion oxalato o el ion carbonato, que tienen más de un par de electrones para compartir. Estos serían polidentados. El próximo punto que tenemos que analizar es lo que se conoce como número de coordinación. El número de coordinación, entonces, de un átomo del ion metálico que compone el complejo es el número de pares de electrones compartidos entre un metal central y los ligandos. Y acá es muy importante prestar atención a esto porque no necesariamente coincide o es el número de ligandos. Fíjense, en el caso que analizábamos recién, que era el ion tricetilendiamino cobalto 3, hay tres ligandos. Sin embargo, el número de coordinación es 6, porque recuerden que cada etilendiamina tenía dos pares de electrones para compartir, y entonces esos pares de electrones son los que están unidos al metal central, y como hay tres moléculas de etilendiamina como ligando, el número de coordinación es 6. Y esto nos lleva a hablar o a definir lo que se conoce como esfera de coordinación. En este cloruro complejo que tenemos a la derecha, vemos que los ligandos, también hay 6 ligandos, hay 4 moléculas de amoníaco y dos átomos de cloro, unidos a un metal central que es el cobalto. Entonces, la esfera de coordinación en este caso solamente va a estar compuesta por ese ion complejo, que es lo que está entre corchetes. ¿Se dan cuenta? Solamente es el metal central y los ligandos que están unidos a él. Eso es lo que constituye la esfera de coordinación. El
número de coordinación también, que esta es una de los factores importantes que tiene, es que de acuerdo al número de coordinación que tenga, puede afectarnos la estructura geométrica que tienen los compuestos de coordinación. Entonces, cuando nos encontramos con un número de coordinación 2, es una molécula o un complejo lineal. Y en el caso de un número de coordinación de 6, el arreglo generalmente está de manera octaédrica entre los distintos ligandos y el metal central. Hay otro aspecto que tenemos que mencionar acá, que es muy importante, la carga de este complejo. Yo recién les hablé del ion tricetilendiamino cobalto 3, y entonces es un ion porque tiene una carga, que esa carga puede ser o positiva o negativa, y entonces se va a comportar o como un anión o como un catión, y puede formar por lo tanto sales. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer las cargas del complejo? Bueno, tenemos que tener en cuenta las cargas del átomo central o del metal central y de los ligandos que lo rodean. En este caso, fíjense que el cobre tiene una carga 2 más y el amoníaco tiene carga 0. Entonces hay 4 moléculas de amoníaco, pero no me están aportando una carga a la esfera de coordinación en este caso. Entonces, la carga de este ion complejo es igual a más 2. Nuestro último punto es la nomenclatura. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula de un complejo? Vamos a ver cómo la vamos a escribir y cómo la vamos a leer. Bueno, siempre la fórmula de un complejo va entre corchetes. Siempre se escribe primero el símbolo del átomo central o del metal central, que genéricamente lo representamos con la letra M. Y después se escriben las fórmulas químicas de los distintos ligandos, que en forma genérica lo representamos con la L. Cuando tienen más de un átomo, se ponen entre paréntesis. Algunos, ustedes van a ver que hay autores en la distinta bibliografía, lo pueden ver en Witten, lo pueden ver en Chang, recomiendan que se escriban los ligandos aniónicos primero y después vienen los ligandos neutros, aunque cuando nosotros analizamos lo que dice la IUPAC no hace esta distinción. Y el número que tienen estos ligandos se indica mediante un subíndice. Nosotros no, en general, en esta cátedra no hacemos esa diferenciación y aceptamos, o no está esa distinción, y aceptamos que los ligandos aniónicos o los neutros vayan en el orden indistinto. Cuando hay dos o más ligandos diferentes, sus fórmulas químicas, y esto sí es importante, se deben exponer en orden alfabético según el primer símbolo de su fórmula. Y la carga del complejo se escribe siempre como un superíndice. Acá tienen un ejemplo del metal central, sus ligandos y bueno, con quién está ese complejo, cómo se ha unido y ha formado un cloruro complejo. Acá vamos a ver un ejemplo, fíjense, la esfera de coordinación, es decir, lo que está entre corchetes, en este caso es un catión, esto es un cloruro de, el anión es el cloruro y tenemos cloruro de pentamino cloro cobalto 3. Pentamino va primero porque es amino, y después viene el cloro, dijimos que iban por orden alfabético, entonces primero pongo el grupo amino y después pongo el cloro. Tengo 5 ligandos, veamos cómo es la carga de este catión. Tengo 5 ligandos que me aportan carga 0, un ligando con carga negativa y el cobalto está con un estado de oxidación más 3. Por lo tanto, este catión complejo tiene una carga de 2 positivo. Por eso es que tengo 2 aniones cloruros formando este cloruro de pentamino cobalto 3. Ahora vamos a ver un complejo que es un ion, pero en este caso es un anión.
que se va a llamar tetracloro, oxo, tetracloro, tengo 4 ligandos cloruros en realidad. Un oxígeno, entonces tengo tetracloro, oxo, molibdato 4 de sodio. Otra vez, vamos a ver, ahí, 4 ligandos cloruro, por lo tanto tengo 4 cargas negativas, un ligando oxígeno o óxido que tiene 2 cargas negativas, y el molibdeno está actuando o está en estado de oxidación más 4. Por lo tanto, acá tenía 6, más 4, me queda un anión con 2 cargas negativas. Por eso es que necesito 2 iones, o 2 iones de sodio para formar este tetracloroxo molibdato 4 de sodio. ¿Cómo los vamos a nombrar? Lo que acabamos de hacer ahora está por escrito para que ustedes también tengan estas instrucciones y puedan resolver los ejercicios que tienen en la guía de trabajos prácticos y en cualquier otra ocasión. A ver, se nombran de derecha a izquierda los ligandos. Algunos autores, como les decía recién, dicen que primero van los neutros y después los aniónicos. Bueno, ustedes pueden ver esas distinciones. En general nosotros no la hacemos, pero bueno, cuando hay varios de cada uno de estos tipos de ligandos, es decir, cuando hay varios ligandos, se nombran por orden alfabético del nombre del ligando, y finalmente lo último que se nombra es el ion metálico. No se tiene en cuenta el prefijo, es decir, si es acuo, que que tiene una A, diacuo, triacuo, no se considera la D del diacuo o la T del triacuo, sino que siempre va a ir antes de un ligando que empiece con una letra posterior a la A. Es decir, que acuo o diacuo o triacuo va a ir antes que ciano, por ejemplo. En el caso del número de ligandos iguales, se aclara o se indica con un prefijo di, tri, tetra, penta y el nombre que tenga. Si este nombre del ligando ya contiene algún prefijo, hay que ponerle entre paréntesis y se dice, por ejemplo, bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando tenemos dietilendiamina, por ejemplo. Después se nombra el átomo central terminado en ato cuando el complejo es aniónico y sin este ato cuando es neutro o catiónico. Acá voy a volver atrás un poquito para que ustedes vean. En este caso, que era un catión, el complejo, decíamos cloruro de pentamino cloro cobalto 3. Y en este caso, que es un anión, fíjense que sí cambia la terminación o el sufijo de la forma de nombrar al metal central, porque el complejo es un anión. Y decimos tetraclorooxomolibdato 4 de sodio. Volvemos acá, entonces se escribe el estado de oxidación del átomo central en números romanos y entre paréntesis. Vamos a este ejemplo, que es un ejemplo que hemos venido trayendo de cobalto y etilendiamina. Acá tenemos además un grupo ciano, y es cloruro de ciano tris etilendiamino cobalto 3. ¿Cuáles pueden ser cuando el complejo es un anión? ¿Cómo cambian los nombres del átomo central? Fíjense, en el caso del níquel es niquelato, en el caso del zinc se dice zincato, en el caso del aluminio se dice aluminato. Los tienen escritos para que ustedes lo puedan recordar. En este caso, acá están en una lista, yo simplemente les he marcado los que cambian bastante. Por ejemplo, de cobre pasa a cuprato, de oro pasa a urato, de hierro a ferrato, el plomo a plumbato, y por ejemplo la plata a argentato o el estaño a estanato. Es decir que no solamente cambia la terminación aluminio, aluminato, cromo, cromato, sino que además la raíz también puede verse modificada. ¿Quieren que veamos algunos ejemplos? Miren, las sales
complejas o se formulan como los compuestos iónicos sencillos. En primer lugar, tenemos el anión seguido de la denominación del catión. Y se formula siempre primero el catión seguido del anión, porque de esa manera tomamos un criterio para poder formular. Vamos a ver cómo se llama. Acá el complejo está funcionando, está comportándose como un anión, y tenemos al potasio que es el catión. Entonces, es hexaciano, hay 6 grupos ciano, ferrato 2, está actuando el hierro con número 2 de oxidación y termina en ato porque es un anión de potasio. Piensen ustedes cómo sería este que tenemos acá. Ahora es al revés, es un catión, tenemos un cloruro de, ¿y qué tendríamos que poner primero? ¿Cuál es el primero que vamos a nombrar? El grupo amino, el cloro, fíjense, es cloruro de tetramino, cloro, nitro, el dióxido de nitrógeno se dice nitro, cobalto 3. En este caso, miren, el anión y el catión son complejos. Entonces tenemos hexaciano cromato 3, nuestro anión, de hexamino cromo 3, nuestro catión. Acá tenemos un catión, nitrato de aquo bis, etilendiamina, tiocianato, cobalto 3. Y por último tenemos un ion, que es un anión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este cobalto, que es el metal central? Vamos a tener ion trioxalato cobalto 3. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de ligando. Fíjense cómo se llaman, cómo se los nombra. Del bromuro se dice bromo, el cloruro se dice cloro, el cianuro se dice ciano, el fluoruro se dice fluoro, el hidróxido se dice hidroxo, el carbonato es carbonato, pero fíjense, el óxido es oxo, el amoníaco es amino, el monóxido de carbono se dice carbonilo, para que ustedes presten atención. Y acá tienen un listado, que esto no los vamos a ver uno por uno, pero es para que ustedes también tengan un listado de ligandos monodentados que comparten solamente o pueden donar solamente un par de electrones, y hay varios, fíjense, y después tienen los polidentados o bidentados, bueno, en este caso son bidentados, pero van a ver que tienen más de un par de electrones para poder compartir. Finalmente, vamos a ver cuáles son algunas de las aplicaciones de estos compuestos de coordinación y la importancia que tienen en la vida tanto de las personas como la salud de los ecosistemas y también en la industria. Los colorantes generalmente están formados por algún metal de transición y muchos de ellos son compuestos de coordinación o complejo. Uno muy típico es el azul de Prusia. Es un compuesto que tiene la particularidad de reflejar el color azul intenso. También se usa mucho en la industria de catalizadores, como les decía más temprano. En la industria de catalizadores, varios de los metales centrales funcionan como metal central y tienen distintas particularidades o sea, distintos ligandos. Hay algunos que son incluso orgánicos y funcionan muy bien como catalizadores. También en las vitaminas, todo el grupo B, fundamentalmente la vitamina B12, es un complejo, es un compuesto de coordinación y es fundamental para el funcionamiento de la salud y para que se produzca este transporte que hablábamos de oxígeno en la hemoglobina. En algunos medicamentos, la mayoría nos hemos quemado alguna vez y nos han recetado alguna de estas cremas para las quemaduras. Bueno,
una está muy conocida, está conformada, su formulación básica es un complejo. En la industria farmacéutica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las cremas dentales, tienen compuestos de flúor, por ejemplo, unidos a otros metales centrales. Y finalmente, en la industria de la joyería o todo lo que tenga que ver con la transformación de piedras preciosas, por ejemplo, en este caso es una esmeralda, pero hay otras piedras preciosas que también tienen o están conformadas por un metal complejo, por un compuesto complejo. Bueno, acá les dejo una actividad lúdica para que ustedes puedan jugar un poquito con los complejos. Tienen ese link que si ustedes lo copian y van, o pueden hacerlo a través del código QR, van a tener 10 preguntas en cada uno de estos candaditos y cuando respondan bien, estos candados se les van a ir abriendo. Pueden probar, en general nosotros hemos puesto las palabras castellanizadas, es decir, si tratamos de, fíjense que pueden escribir en mayúscula o minúscula, si el nombre, si se les está preguntando cuál es el metal central y demás, y tiene el nombre es latino o tiene una H y en castellano esa forma de escribir nosotros no la usamos, piensen en cómo lo escribimos en castellano. Igual las tildes, a veces les puede aceptar una palabra con tilde o no. Y tienen unas pistas en cada una de las preguntas. Si ustedes no saben ni para dónde ir con las preguntas, tienen una pista que los puede orientar. Eso es simplemente para hacer una actividad que además les puede venir bien porque esas preguntas son preguntas bastante usuales que nosotros podamos hacer en algún tipo de control o examen o parcial. Bueno, finalmente, las conclusiones que podemos sacar de esta unidad es que un complejo está formado por un metal central que está rodeado de moléculas o iones que se conocen como ligandos. Se encuentran vastamente en la naturaleza y en los seres vivos tienen una relevancia funcional, es decir, son muy importantes para el funcionamiento de distintos sistemas y organismos. Tienen diversas aplicaciones en la industria y fundamentalmente tienen la particularidad de cómo se los formula y cómo se los lee, es decir, esas características que ustedes las ven en este tipo de compuestos y a veces no se ven de la misma manera en otros compuestos. Finalmente, los dejo para que puedan mirar la teoría y después ir resolviendo el práctico número 3 de la guía de trabajos prácticos y pueden aprovechar las clases que se dan tanto en el turno tarde como en el turno noche para consultar las dudas después de haber visto este video.